¿Conoces esa sensación que tienes cuando estás solo después de haber apagado todas las luces de la casa? Cuando te sientes como si te estuvieran observando. Cuando tu respiración se ralentiza para que cualquier presencia que tu subconsciente crea que te acecha en la oscuridad no pueda oírte. Cuando empiezas a ver figuras y rostros en las sombras, ilusiones creadas por tu mente para justificar el pánico que sientes, para decirte que no deberías de estar aquí. Estoy aquí para decirte que te están observando, que hay algo que se esconde en la oscuridad de tu casa. Te contaré mi historia. Estaba maratoneando películas de terror en mi sala, mi maratón de pesadillas como me gusta llamarlo. Las luces estaban apagadas, por supuesto. Solo el suave resplandor de la pantalla del televisor iluminaba la habitación que me rodeaba. Era la noche de sábado perfecta. Lo único que me faltaba era mi novia, pero eso no me molestó mucho. Ella odiaba las películas de miedo y cuando se aferraba a mí en las partes aterradoras, me arruinaba la inmersión de lo que estaba viendo. Estaba mejor sin ella. Era mucho más divertido ver las películas de terror solo y en la oscuridad. Vivo en una bonita casa en el bosque. Las casas de mis vecinos están dispersas y por la noche no puedo ver nada más allá de los árboles. No hay luces o sonidos. Estoy completamente solo. Una forma perfecta de experimentar lo mejor del terror. Ya había visto El Resplandor, El Sexto Sentido y casi había terminado de ver La Maldición cuando se cortó la luz de mi casa. En ese momento volví a la realidad. La luna iluminaba tenuamente mi sala a través de la puerta de cristal y era mi única fuente de luz. Y descontento por la repentina pérdida de mi entretenimiento nocturno, contemplé el bosque iluminado por la luna. Estaba observando el suave vaivén de los árboles en la distancia cuando esa sensación me golpeó. Los pelos de la nuca se me erizaron bruscamente y un escalofrío recorrió toda mi espalda. Al instante comencé a sudar frío. Es una sensación que todo el mundo conoce. Mis sentidos se agudizaron y me pareció oír un ligero sonido en la cocina detrás de mí. Me giré lentamente, temiendo alertar a lo que fuera. No era nada. No puedo ver las casas de mis vecinos desde la mía, así que no tenía forma de saber si el apagón también había afectado sus casas. Pero no era algo raro. Vivo en la zona rural de Idaho y la infraestructura de aquí siempre se estropea. Decidí revisar los interruptores de mi casa. Con un poco de suerte, solo tendría que pulsar unos cuantos interruptores, y así volvería a ver cómo los espíritus malignos mataban indiscriminadamente a quien entrara en sus dominios sin saberlo. Pero sabía que no podía salir de noche sin un arma. Por muy rápido que sea, siempre había osos, pumas y otros animales salvajes acechando por las sombras. Así que subí las escaleras, tomé mi escopeta y me dirigí al garage. Fue difícil encontrar el camino a través de una casa cubierta de oscuridad. Abrí la puerta de mi entrada y el olor al aire húmedo se apoderó de mis fosas nasales. Se avecinaba una tormenta y los árboles se movían con el viento. Miré hacia arriba y vi que la luna estaba cubierta por una gruesa capa de nubes. Siempre es agradable estar al aire libre con la luz de la luna. Y una vez que tus ojos se adaptan en la oscuridad, es fácil ver. Además, la oscuridad de la noche siempre es tranquilizadora. Pero bueno, tardaría un poco más en adaptarme con la luz de la luna cubierta. Me dirigí a la caja de interruptores, empapándome del aire fresco y del olor floral que trae consigo una tormenta. Y todos los interruptores parecían estar bien. Parecía que solo era el corte de luz mensual que teníamos que soportar. Después de ver que no podía hacer nada, decidí mantenerme un momento para disfrutar de la noche, antes de que la lluvia me mantuviera dentro. Estaba mirando más allá de los límites de mi propiedad, en el patio trasero, cuando algo me llamó la atención. Había una sombra que parecía un rostro. Se parecía inquietantemente a mi novia. Pensé que tal vez estaba intentando gastarme una broma mientras veía películas. Tal vez decidió venir a pasar el rato conmigo, o tal vez vio que se había ido la luz y sabía que yo estaría sentado en el sofá, justo donde siempre estaba. Esa sombra con forma de rostro tenía una vista perfecta hacia mi sala desde donde estaba.
Decidí que le iba a dejar continuar con la broma e iba a actuar como si no la viera escondida. Doblé la esquina en dirección a la puerta trasera, fingiendo ser ajeno a mi entorno. La silueta me seguía a medida que me movía, pero permanecía inmóvil. Algo así como los ojos de un cuadro cuando pasas. Se me pusieron los pelos de punta. La sangre corrió por mis venas mientras mi corazón latía cada vez más rápido. Me giré hacia la puerta y seguí viendo la cara que me miraba fijamente. No se movía como la hierba que tenía de fondo. Sentí que mi respiración se detenía mientras levantaba la linterna para ver mejor. Pero un fuerte golpe detrás de mí me robó la atención. Procedía del extremo más alejado de mi sala de estar, cerca de las escaleras. Mi puerta se había cerrado con el viento, y en la fracción de segundo que miré dentro de mi casa, la sombra desapareció. Intenté entrar, pero la puerta estaba cerrada. No sé por qué pensé que estaría abierta. Grité el nombre de mi novia. ¿Ariel? Sé que estás allá afuera intentando asustarme. Pero no hubo respuesta. Me quedé mirando el césped durante unos minutos, tratando de entender lo que estaba viendo. Dejé escapar una risa silenciosa. ¿Por qué demonios iba a estar mi novia escondida en la hierba fuera de mi casa? Eran las 11:30 de la noche. Le daban miedo los fantasmas espeluznantes de las películas y me había dicho que salió con su amiga a celebrar su cumpleaños. Era imposible que viniera a mi casa y se armara de valor para esconderse en la hierba y asustarme. Probablemente era un mapache o algún otro animal. Siempre tenemos que justificar nuestro miedo. Es un recordatorio de que no vemos la realidad tal y como es. Nuestro cerebro solo hace lo posible por interpretar las señales que les envían nuestros ojos y oídos. Aún así, los pensamientos racionales no bloquean esa sensación de malestar. Me apresuré a dar la vuelta a la casa hasta la puerta principal y la cerré rápidamente tras de mí al entrar. Apenas me había sentado en la cama cuando mi timbre inteligente envió una notificación a mi teléfono. Compré uno después de ver innumerables anuncios sobre ellos. Decían que era tecnología inteligente, pero no son lo suficientemente inteligentes para funcionar cuando se va la luz. Revisé mi teléfono mientras mi corazón palpitaba. Abrí la aplicación del timbre. La señal de video no funcionaba, pero podía oír el audio. Un débil susurro. Intenté averiguar lo que decía cuando recibí una llamada de Ariel. ¿Hola? Respondí. John, voy en camino a tu casa. Emma bebió demasiado. Estaba tan alegre como de costumbre y no sonaba ni un poquito borracha. Me sorprendió. Me imaginé que ella también habría estado bebiendo toda la noche. Bien, genial. Bajaré a abrir la puerta principal. Se fue la luz y tuve que terminar la noche de cine. Está bien, nos vemos pronto. Era extraño. Dijo que estaba llegando a mi casa, pero al mirar por la ventana, no vi su coche en ningún lugar de la entrada. Ni siquiera parecía que estuviera conduciendo. Suele hablar conmigo por el altavoz de teléfono y siempre me molesta el ruido de fondo. Su coche es viejo y hace demasiado ruido. Y de la nada, oí que llamaban a la puerta. Pensé que probablemente estacionó su coche en otro lado de la casa. Apareció otra notificación de mi timbre inteligente y alguien volvió a llamar cuando doblé la esquina al final de la escalera, justo delante de la puerta. Y agarrando la chapa de la puerta, miré por una pequeña ventana esperando ver un Ariel sonriente, pero no había nada. El corazón me dio un vuelco cuando me aparté de la puerta. Con el rabillo del ojo, capté una sombra que pasaba por la ventana de la habitación contigua. De nuevo se me erizaron los pelos de la nuca y mi respiración se ralentizó. Normalmente no me sentiría tan inquieto por una pequeña travesura, pero había estado al límite toda la noche y las travesuras de Ariel no me estaban haciendo gracia. Agarré el teléfono y la llamé. Ariel, sé que estás escondida en la esquina. Vi tu sombra en la ventana. Podía escuchar música de fondo y gritos apagados mientras hablaba con ella. Estoy con Emma y Sherry, respondió. Era evidente que estaba borracha y que no estaba fuera de mi casa. Pude sentir cómo se me apretaban las tripas y se me dilataban los ojos al darme cuenta. Acabas de llamarme y dijiste que ibas a llegar a mi casa. ¿Qué está pasando? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. ¿Yo? No te he llamado.
Todavía estamos en el bar y me voy a quedar en casa de Emma. Tengo que irme. Es muy difícil escucharte. Te llamaré cuando llegue a su casa. Bye. Podía oír la voz de Tony en el fondo cuando colgó. Le dije que ya no podía verlo más. Nunca me gustó la forma en la que le hablaba. Y ahora iba a causar otra pelea entre ella y yo. Cuando la llamada terminó, recibí otra notificación del timbre. Sentí un vacío en el estómago y me quedé helado. La tormenta se acercaba y el viento se hacía más fuerte. Me pareció distinguir un susurro entre la ráfaga de viento. Me acerqué lentamente a la puerta y me asomé vacilante por la ventanilla. Y no había nada. Ahora estaba más oscuro. Unas gruesas nubes negras borraban la luz de la luna y la lluvia empezaba a caer. Vivir en el campo significaba sentirse incómodo. Significaba ver y oír cosas desconocidas. Así es la vida cuando estás solo en medio de la naturaleza. Estaba acostumbrado a la paranoia de ese estilo de vida, pero esto era diferente. Se estaba haciendo tarde y sabía que la tormenta me dejaría sin electricidad toda la noche. Así que bueno, decidí que era hora de cerrar y acostarme. Me giré y empecé a caminar hacia la puerta trasera. Iba a revisar todas las cerraduras como normalmente lo hago. Y al acercarme a la puerta trasera, me di cuenta de que estaba abierta. Debería haber estado cerrada con llave. Miré hacia arriba y en la hierba más alta de mi propiedad estaba la misma cara de antes, pero ahora estaba más oscuro, así que tuve que mirar fijamente para distinguir la silueta y la suave sombra sobre su superficie. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Todas las señales de mi cerebro decían: no deberías estar aquí. Cerré rápidamente la puerta, cerré las persianas, subí corriendo las escaleras y cerré de golpe la puerta de mi habitación. A veces podía oír pasos en el suelo debajo de mí y el silbido del viento a veces sonaba demasiado vivo. Me senté en el borde de la cama con la espalda bien pegada a la pared y observé con horror cómo la puerta de mi dormitorio se abría con un chirrido y una mujer cruzaba la habitación. Se sentó en mi escritorio y murmuró algo para sí misma mientras mi cuerpo se congelaba. Mis instintos me decían que tenía que salir en ese momento. Me levanté de la cama y me arrastré hacia la puerta. Cuando pasé junto a la mujer y atravesé la puerta, ella se levantó de golpe con la cabeza mirando hacia mí. Me apresuré a bajar las escaleras, pero resbalé en el último escalón. Oí a la mujer de mi habitación gritar: Robert, ¿eres tú? Intenté levantarme, pero el suelo estaba resbaladizo y no pude ganar tracción. Miré hacia abajo y vi que estaba tirado en un charco de sangre. Había un rastro que llevaba hasta la puerta trasera. Me puse en pie mientras la puerta principal empezaba a abrirse. Corrí hacia la única salida, la puerta trasera. La luna ya no estaba oculta por las nubes y pude ver un rostro de sangre que se adentraba en la hierba alta. Me sentí atraído por él. Al acercarme, pude distinguir un cuerpo. El cuerpo de Ariel. Me empecé a hiperventilar mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. Había otro cuerpo junto al suyo, el de un hombre. Una oleada de calma me invadió. Un relámpago cayó sobre mí y mi realidad cambió en un instante. Me acordé de todo. Fue como si por fin me hubiera despertado de un sueño nebuloso. Ariel llegó a casa sobre las 2 de la madrugada después de celebrar el cumpleaños de Emma. Estaba sollozando frente a la puerta en un estado de estupor. Confesó haberme engañado esa noche. Bueno, no exactamente. En su falta de sobriedad, se puso demasiado coqueta con Tony, y él trató de alejarla de Emma y llevarla a su casa. Y ella lo rechazó. No importaba cuántas veces le dijera que no, él solo se agitaba cada vez más. Emma pudo alejar a Ariel de él cuando se puso agresivo. Me llamó un poco después y me dijo que iba a volver temprano a la casa esa noche. Mientras rompía a llorar, me dijo que Tony la había seguido en su coche, pero que se había desviado en la carretera antes de girar en mi entrada. La senté en el sofá y le di un vaso de agua mientras iba a buscar mi teléfono para llamar a la policía. Todavía estaba buscando mi teléfono cuando Tony empezó a golpear mi puerta trasera. Me apresuré a ir a la caja fuerte a buscar mi arma y después escuché que los cristales se rompieron en el piso de abajo. Abrí mi caja fuerte y Ariel volvió a gritar. Cada uno de mis sentidos se concentró en un objetivo: protegerla. Saqué mi escopeta. Cargué 3 balas mientras salía corriendo de la habitación.
Mi visión se redujo a un punto preciso mientras bajaba las escaleras de un salto, pero llegué demasiado tarde. Al aterrizar en el último peldaño de la escalera, escuché un golpe fuerte. Me empezaron a pitar los oídos y me desplomé en el suelo. Mi visión empezó a desvanecerse mientras veía pasar 2 botas. Tony recogió mi escopeta y salió por la puerta trasera. Me pareció que habían pasado horas, aunque sé que no pudieron pasar más de 30 segundos desde que me disparó hasta que salió de mi casa. El zumbido de mis oídos disminuyó y pude escuchar a Ariel de nuevo. Reuní todas las fuerzas que me quedaban en el cuerpo y me arrastré hacia la puerta trasera. Cada movimiento era una agonía. Me recordaba lo cerca que estaba de la muerte. Estaba tumbada más allá del límite de mi patio trasero, en la hierba alta que marcaba el punto de encuentro entre mi casa y la naturaleza. Y mientras estaba ahí, a solo unos metros de ella, soltó un último susurro, y el mundo se volvió negro. He revivido esa noche una y otra vez, como si me castigaran por no haber actuado antes. Una pesadilla tan lúcida que sería imposible discernirla de la realidad, si no fuera porque el mundo de los vivos se desangra en el infierno en el que he estado atrapado. A medida que se acerca el aniversario de aquella noche, soy cada vez más consciente del mundo real, al menos el mundo que una vez fue la realidad para mí. Año tras año, ruego a los habitantes de mi hogar que encuentren la forma de liberarme de este ciclo. Año tras año me quedo solo, atrapado en el purgatorio. Año tras año consigo controlar más el mundo real que me rodea, como si cuanto más tiempo permanezco en el purgatorio, más me rechaza la muerte. Algunos son más perceptivos que otros, y mis esfuerzos solo los alejan. Otros solo se estremecen cuando paso. Algunos solo se escabullen por las escaleras después de apagar las luces. No importa cómo reaccionen, siempre se van. Así que, cuando sientas que algo está al acecho en la oscuridad, observándote, cuando sientas que se te eriza el vello de la nuca, cuando la electricidad recorre tu espalda y ordena a tu cuerpo que suba corriendo las escaleras, no corras. Puede que te estén pidiendo ayuda.